para que no se vicie el sonido, yo creo que tenemos que pagar a la gente que tiene, o por favor no utilicen el micrófono. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Diana. Aquí terminando clase. Muy bien, perfecto. Bueno, pues con tu permiso, si gustas, empezamos. Ok. ¿Quién es el expositor? Es el doctor César Duarte. Ahorita lo voy a presentar. Se está conectando apenas el doctor. A ver, vamos a ver si es cierto. Ya está aquí, nada más que no tiene su video. No tiene conectado el video. Ok. César, conecta tu video. Voy a apagar mi cámara, doctor. Muy amable, Diana. Gracias, muy amable. Bueno, muy buenas noches. Nos retrasamos un poco, una disculpa. Aquí estamos como todos los viernes, el grupo de Médicos Unidos, para presentarles otra plática, y el día de hoy pues estamos esperando al que la va a presentar porque todavía no se puede conectar. Parece ser que ya viene por ahí. Ya estoy aquí. Ah, bueno, pero pon tu video, César. Y les pido a los que tienen prendidos sus micrófonos que me hacen favor de apagarlo. Ups. Sí. Ahí estás. Ok. Ahí estás. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. El doctor César Virgen Ortega es pediatra, vive en la ciudad de Villahermosa. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo pediatría en el ISSSTE, en 2 hospitales, al parecer, y tiene muchos años ya viviendo en la ciudad de Villahermosa. Es una excelente persona, es un excelente pediatra, ha sido profesor, tiene publicaciones científicas, y le doy la bienvenida al doctor César Virgen Ortega con el tema iatrogenia en pediatría desde el punto de vista bioética. Adelante, César. Ver, compartir pantalla. En compartir pantalla está en la parte de abajo. Si lo tiene en español, dice compartir pantalla. Pero dice que el anfitrión me inhabilitó para compartir pantalla. A ver. A ver. ¿Le puede dar permiso de anfitrión por un momento, Miss Diana, al doctor? Sí, para que pueda manipular sus pantallas. Si gustas ponerme de anfitrión, gracias. Y a ver, César, si ya te puedes... César, no te veo. Creo que se desconectó César. Algo pasó porque ahora sí. Bueno, ahí me veo yo. Estaba esperando a ver que se conecte nuevamente César. Yo creo que este tema es súper interesante y pues no pasa de moda porque estamos envueltos entre tantas situaciones y más ahorita con esta pandemia en la que pues hacemos muchas cosas que no hemos intentado anteriormente ante un padecimiento nuevo. Y bueno, ya está ahí César. Adelante, César. Está congelado el doctor y no me deja ponerle, ya me dejó a usted ponerlo como anfitrión, pero el doctor no me deja. ¿Qué doctor? ¿César? César. Bueno,
No importa que él esté como anfitrión para que pueda manipular su pantalla. Pon tu presentación, César. No me deja. No lo deja. Ya lo puse a usted, pero a él no lo deja. La razón no sé, nada más a él dice chat y pin video. Clic, Diana. Sí, Licenciada Diana, sí, ¿me escucha? sí. Hay otra opción en configuración de reunión Ahí está, ya le donde puse usted puede el anfitrión. dar el permiso de que se compartan pantallas de todos los Ahí, espectadores. César, ya estás como anfitrión. Ya se volvió a salir. No, ya voy. Ah, ya te puse como anfitrión. Ya está. Ya está. Muy bien. Ya me salió. Otra vez ya se salió. No, está congelado. Ay, Ya entré. Ahí está, César, ya. Pero no veo. No veo mi presentación. ahorita se le ha de haber puesto en negro. Ahí está. Ahí está. Nada más ponle en forma de presentación. Ahí está. No, abajo, César. Abajo donde está la pantallita. ¿Dónde? Abajo. Que llegue tu papi y dile que se ponga a jugar contigo. ¿No quieres jugar con tu papi? No. Sí. Ahí estoy. Ahí está. Ahí Ahí está. está. Bueno, buenas noches a todos. Perdón las molestias, pero pues iniciamos ahí voy. Buenas noches, empiezo porque ya empezamos tardecito. Pues a todos nos tocó vivir esto y parece que a los de Veracruz eso, el médico que está aquí arribita, que lo trataron creo que narcotraficante y eso fue en Veracruz me parece. Y pues a mí me tocó marchar aquí hace muchos años donde todos somos 17 y posteriormente en otras cosas. Entonces, ¿cómo? La Real Academia Española define la iatrogenia como el dicho a una alteración del estado del paciente producida por el médico. La palabra iatrogenia proviene del griego iatros, médico, y genan, origen o causa. Es una alteración provocada durante las diferentes fases de la intervención del médico de forma individual o por una institución de salud. O sea, hay iatrogenia, pues podemos llamarla pues, individual, a veces le echan la culpa a una sola persona y a veces puede ser todo el sistema el que está fallando, son errores del sistema. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico define la iatrogenia como determinadas consecuencias del comportamiento médico, mismas que pueden ser producidas tanto por el médico como por los medicamentos, y agrega también que estas consecuencias pueden ser positivas o negativas. Iatrogenia, el griego iatros, médico, geno, producido. Dícese toda alteración del estado del paciente producida por el médico. En resumen, se refiere a los efectos nocivos del enfermo en su contacto con la medicina. Como lo menciona el maestro doctor Ruy Pérez Tamayo en su libro Iatrogenia, se puede dividir en positiva y negativa. Entonces, la iatrogenia la podemos dividir en positiva y negativa. El potencial del lesivo de los médicos es reconocido desde la antigüedad. Hace más de 4.000 años, el Código de Hammurabi, páginas 218 a 220, ya en esa época manifestaban los conocimientos que la sociedad civil utilizaba en la antigua Mesopotamia para defenderse frente a los supuestos errores, temeridades y negligencias de los médicos. Esta es una de las frases, ahí, ya no me acuerdo cómo se menciona, Offelenten, ayuda por lo menos a no dañar, hecha por Hipócrates, el padre de la medicina, así como el juramento hipocrático con más de 2.000 años de antigüedad. Del concepto de Hipócrates surgía después el aforismo latino primum nocere, primero no hacer daño, atribuido a Galeno durante el Imperio Romano. Muchos piensan que este es de Hipócrates, pero no, bueno, se lo atribuyen a Galeno, pero exactamente quién lo dijo no se sabe.
En el siglo XX, Potters, en su libro Bioética, un puente hacia el futuro, iniciaría lo que serían las bases de la bioética moderna, la que actualmente pues, es la que yo estudio y la que les voy a comentar. Se dice que el término iatrogenia fue inventado por el Sir Arthur Hoops, un psiquiatra inglés, y lo llamó aquellos desórdenes inducidos en el paciente por autosugestión basada en el examen físico o en el recetante del discutir o el paciente con el médico. En 1979, Thomas Buchan, filósofo italianista, y James Children, deontólogo cristiano, profesores de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, publicaron la primera edición de lo que llamaron Principios de Ética Biomédica, formulando los 4 principios que ahora nos rigen: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que no se limitan a la investigación, sino a toda la actividad biomédica, y que comprenden a todo el personal que esté en el sector salud. ¿Y cómo definimos el error médico? El acto no intencionado por omisión o comisión que es inadecuado para el efecto o resultado que se presente. ¿Error médico es igual a iatrogenia? No, no es así. Muchos errores, la mayoría, no causan daño, que es el elemento que define la iatrogenia. A veces, pues, sin querer, aunque tú mandes 5 millones de penicilina por dosis, a lo mejor pusieron 1 o pusieron menos y no va a pasar nada. No obstante, debemos de tomar en cuenta que un gran porcentaje o muy alto de los actos iatrogénicos derivan de un error. O sea, a veces pues, podemos poner dosis de más, dosis de menos y probablemente no genere ningún daño, pero a lo mejor no va a producir el efecto que deseábamos. Y se dividen, pues hay 3 tipos de errores: el individual, inherente a todo ser humano, pues todos los humanos podemos cometer errores, nadie es perfecto, pero las leyes mexicanas son muy malos con los errores médicos, son muy castigados. El error sistemático, la incapacidad de un grupo de reconocerlo, puede ser reconocido por sistemas de verificación y errores. Ya en muchas partes ya tenemos que manejar ya, ¿cómo se llama? Lo que se llama seguridad en el paciente. Eso sería motivo de otra plática, pero es un tema importante que debemos de revisar también, donde hay casi error con consecuencias, error sin consecuencias. Y el error institucional frecuente, pues ahorita que se produce a veces por situaciones de sobrecarga, muchos pacientes, exceso de horas, de difícil resolución, porque la propia institución que los produce se resiste a los cambios. Y ahorita yo creo que con esta pandemia pues estamos teniendo mucha sobrecarga. Yo hace unos días chateando con los terapistas aquí del Hospital de Salubridad que está manejando COVID, decían que a veces ya estaban agotados, muy cansados de la situación. Entonces eso también, el cansancio, el exceso de trabajo produce errores que a veces pues cuando se producen y la gente protesta pues no ven la situación. Y otra de las condiciones, mucha gente se queja actualmente en la pandemia que no le informan. Pero como ellos decían a veces, pues o los atiendo a ellos o los informo. Y aparte, pues las informaciones a veces tienen que ser a través de un celular, de una tableta, porque no podemos estar metiendo a los pacientes porque se pueden contaminar de la enfermedad. Recordemos que el sitio donde mayor infección hay actualmente en la pandemia de COVID es los hospitales. Legal y éticamente existen 4 tipos de errores. Omisión, no hacer algo que se necesita haber hecho. Omisión, hacer algo que no debía ser hecho. Secuencia, hacer las cosas correctas pero en el orden equivocado. Y previsión, no hacer algo fuera de lo tolerablemente adecuado, o no prever las complicaciones o las consecuencias de algún tratamiento, de alguna cirugía. Entonces, esa sería la falta de previsión. La iatrogenia la podemos dividir en iatrogenia positiva. Es donde las alteraciones producidas en el estado del paciente son inocuas, o donde buscamos un bien mayor sobre un bien menor. Y la iatrogenia negativa, donde el estado del paciente sufre un daño por la acción del médico. A su vez, la iatrogenia negativa se divide en necesaria e innecesaria. ¿Cuál es la iatrogenia negativa necesaria? Pues el médico tiene el pleno conocimiento del riesgo de daño, es un riesgo esperado, previsto, que no produce sorpresa, y el médico lo reconoce como un riesgo que forma parte de sus gestiones a favor del paciente.
El ejemplo aquí en la diapositiva, un niño que tiene un osteosarcoma, pues a lo mejor hay que amputarle la pierna, pero estamos buscando el beneficio de que el cáncer no se extienda a todo el organismo al amputar la pierna. Entonces es un riesgo, es una iatrogenia negativa necesaria. Cuando alguno de mis cirujanos pediatras por aquí presentes opera a alguna paciente de urgencia y queda una cicatriz fea por lo que haya sido, le salvó la vida, se fue una apéndice perforada o algo así, y eso es una iatrogenia negativa necesaria. Puede quedar algún secuelita menor, pero no importa, salvamos la vida del paciente y la iatrogenia, o sea, esperábamos un daño, aunque este es menor o mínimo, pero resolvemos una causa que puede poner en peligro la vida. La iatrogenia negativa innecesaria es la iatrogenia secas, la acción médica que ha producido un daño que no tenían por qué ocurrir, es consecuencia de ignorancia y es éticamente inadmisible. Esto pues lo que los gringos llaman malpraxis. La iatrogenia negativa, dentro de la iatrogenia negativa innecesaria se incluye la llamada malpráctica o malpraxis, que es el daño por conducta negligente. En Estados Unidos de América, que anualmente ocurren 225,000 muertes por negligencia. Allá están bien, ya la última revisión del año pasado ya subieron, ya son, en 2014 eran la cuarta posición como causa de muerte en ese país, actualmente andan en 400,000, están entre la tercera y cuarta causa nuevamente. O sea, nada más que allá pues todo eso se resuelve con dinero. En 2014 y en 2018 un médico que tiene apellidos hindús, publica en Pediatrics, la acaba de actualizar hace el año pasado, que más o menos los cirujanos cardiovasculares, los neurocirujanos, los cirujanos de tórax son las personas más demandadas en Estados Unidos. Y los menos demandados, para la tranquilidad de nosotros, son los pediatras y los psiquiatras. El 80% de los casos se arreglan en lo que aquí nosotros llamamos, allá se llaman los fiscales, bueno, también aquí la Fiscalía General, ahí llegan a un arreglo y no pasa a un juicio. Un 15%, 15 a 20% pasan a juicio. De ese 20%, solamente un 4 a 5% los médicos pierden. Pero de ese 5% que pierden, aproximadamente, la mayoría de los médicos pagan entre 500 y 600 mil dólares de indemnización. Pero cuando pierden pediatra o un psiquiatra, que es menos del 1%, se paga aproximadamente $1,5 millones de dólares de indemnización. El que quiera los artículos, con gusto se los envío. Y la iatrogenia la podemos dividir según su carácter, según su causa o según su efecto. Según su causa puede ser previsible o imprevisible. Esto estará dado por la posibilidad de evitarle si somos capaces de detectar el error antes de que el daño del paciente esté establecido. A veces a mí me tocó estar en cirugías donde, sin querer, perforé esto, perforé aquello, pero resolvían la situación, pues se evitaba el daño y no había ningún problema. Era algo que pues, fue imprevisible, pero se resolvió y no generó ningún daño. Pero cuando no nos damos cuenta, pues sí, ya puede generar un daño que puede ser hasta la muerte. Según su causa, puede ser por comisión o omisión. Cuando está relacionado con la omisión o adición de algún elemento en el diagnóstico o tratamiento que no estuviera previsto. Pues a veces, yo me acuerdo hace años entré a una cesárea de urgencia. Abre la cesárea, era la tercera cesárea y la operaron nada más porque pues la habían dejado de la mañana que estaba programada y como hubo urgencias. Y cuando abre el ginecobstetra me dice todos pidan sangre y todo el mundo se asusta. ¿Qué pasó? Era una placenta ácreta. Era una placenta ácreta que tenía agarrado el riñón, el hígado, intestino. Sacaron al bebé, pues no hubo ningún problema, pero tuvo que entrar urólogo, cirujano, ginecobstetra, pero pues fue tanta la pérdida de sangre que aún con todo lo que se le puso a las horas, la paciente falleció. Entonces ahí aunque hubo una demanda, pero no pasó a mayor porque pues era una condición de la paciente, pero a veces hay situaciones que por más que podamos prever, no nos esperamos esta situación como la que les platico. Y su efecto puede ser físico, psíquico o social.
y estará determinado por las secuelas que queden en el individuo y que pueden manifestarse en cualquiera de estas tres esferas o en todas a la vez, según las secuelas que queden. Y podemos tener la iatrogenia por acción. Las acciones imprudentes, precipitadas o irracionales pueden conducir a un daño grave del paciente. O se casan del cuadro del tumor del ojo, que era que no era. La iatrogenia por omisión, cuando el médico no explora sistemáticamente o si no se realiza un diagnóstico y la terapéutica necesaria. La iatrogenia quirúrgica, el resultado negativo secundario de un procedimiento quirúrgico generado por descuido, desconocimiento o falta de destreza. Ese a veces se presenta la falta de destreza. La farmacológica, se ha planteado que no existe ningún medicamento seguro y que cada que hay más medicamentos lo que favorece la confusión de quien prescribe y más aún si hay que combinar varios medicamentos en el mismo paciente. Ahorita en esta epidemia de COVID-19 me ha tocado ver cada receta que hasta me espanta. A una paciente, me hablan, paciente 45 años sin ningún factor de riesgo, sí dio positiva, estaba en la casa del árbol, o sea, le recetaron 8 medicamentos para el COVID sin tener ningún síntoma. La iatrogenia diagnóstica, donde consecuencia de una pobre biología, una exploración física superficial, no lo revise, tiene trauma esto, pues pide una tomografía de cráneo, le duele el estómago, pues pide un ataque abdominal y a veces no lo revisamos, generamos un gasto innecesario, entonces ese es un error muy frecuente. La iatrogenia en cascada, esa sí me tocó vivirla muchas veces hemos escuchado, qué mala suerte tiene este paciente, todo se le complica. Y esto se debe a una serie de eventos ligados unos a otros que llevan implícita una acción iatrogénica. Y no se diga que cuando el gran maestro lo revisó en urgencias y dio un diagnóstico y todos tienen que seguir el diagnóstico del maestro, hasta que alguien dice, oye, pues esto como que no parece ser lo que él dice, pero como lo dijo el maestro, pues tenemos que seguir su indicación y a lo mejor nos vamos en una cascada de errores que nos van a llegar que nos pueden llevar a un desenlace fatal. ¿Y cuál es el enfoque bioético de la iatrogenia? No es a través del derecho como se puede enfrentar la iatrogenia, sino como es a partir de una concepción integral del paciente como persona. Pues tenemos que mover como una persona que está buscando nuestra ayuda, que está buscando que lo apoyemos, que lo orientemos y que en determinado momento resolvamos su situación. Se deberá informar al paciente contribuyendo así a disminuir los efectos iatrogénicos, a educarlo en el manejo de tales reacciones o adversidades, para que el paciente no sea sorprendido por las adversidades. Una vez que hablé entre un colegio de médicos generales, me preguntaban, oiga, pero si el diabético no me hace caso, pues tenemos que educarlo. Tenemos que educarlo que no nada más es la insulina o la hipoglucemia, tenemos que indicarle que tiene que llevar una dieta adecuada, tenemos que indicarle que tiene que hacer ejercicio. Entonces, a veces es lo que yo siento que a veces como que no educamos mucho a los pacientes y es más fácil darle la opción, bueno, pues tómese la pastilla o le aumentan la dosis, pero si no los educamos, pues no los vamos a obligar a que tengan una obligación moral de responder no nada más que es el medicamento, sino que ellos también tienen que compartir el tratamiento, llevarlo a cabo y cumplir no nada más el medicamento, sino la dieta, el ejercicio y todas las recomendaciones como la rehabilitación o lo que sea necesario para su pronta su recuperación o su mejor manejo de su enfermedad. Desde la biótica, la iatrogenia se disminuye con el desarrollo de una conciencia en el profesional, la educación del paciente respecto a lo que puede acontecer a partir del procedimiento utilizado, la terapéutica empleada. Siempre debemos de avisar, oye, pues te voy a dar este medicamento, pero si tienes estos síntomas o estos efectos secundarios, avísame luego, o la combinación de ciertos medicamentos puede producir efectos nocivos, entonces tenemos que avisarle que si presenta alguno de esos síntomas, nos avise y pues habrá que suspender o cambiar la medicación. Entonces, partiendo de la biótica como una herramienta transformadora de la realidad que discute y en esto poder abrir nuestros espacios internos y buscar bien adentro los caminos que nos conduzcan al verdadero ejercicio de la profesión conforme al deber ser.
No sé si vieron esta película, el doctor, que al final a sus residentes les mandó a hacer todo tipo de estudios para que sintieran lo que sintiera el paciente. Me llamó mucho la atención, pero muy buena. La vida de Pat Adams, otra que la mamá quería dejar sin riñones a la hija para ponerse el otro, pero son dilemas que a veces se presentan, que a veces los vemos en las películas, pero en la vida real vemos otras situaciones todavía peores. Las decisiones sobre el cuerpo y la salud del niño y del adolescente deben hacerse siempre buscando su mejor beneficio, coincida este o no con el criterio o el deseo del propio sujeto. El maestro, la capacidad para definir qué es lo mejor para el niño corresponde a los padres o tutores. La función del Estado consiste en vigilar que los padres o tutores no traspasen sus límites. El médico tampoco es quien para decidir la beneficencia del menor, pero siempre el pediatra debe de buscar lo mejor para el niño, a veces sobre la opinión de los padres. El consentimiento informado en los niños siempre lo dan los padres o tutores, pero desde hace unos 4 o 5 años se ha visto que si el niño ya tiene 14 años, 16, deberá de tomarse en cuenta su opinión, se le deberá de informar de lo que de la cirugía que se le va a realizar, del tratamiento que se le va a realizar si es un paciente de cáncer o eso, y la decisión en ocasiones podrá el menor oponerse, pero de cualquier forma, pero si los padres dicen, no, pues sígale, atiéndalo, pues deberá ser oído. Y actualmente también los niños entre 12 y 14 años se debe de tomar su opinión, informarles todo de lo que se va a realizar, aunque los padres serán los que al final den el consentimiento final. Se deben de propiciar ambientes laborales donde se reflexionen sobre la experiencia cotidiana, donde la autocrítica sea una actitud para la vida, el bien hacer de los médicos se convierta en un valor fundamental y en algo potencialmente posible. Emma Leal es una pediatra de Portugal que ha escrito varios artículos sobre pediátrica en pediatría y dice que los médicos siempre publicamos nada más nuestros éxitos, que nunca publicamos los fracasos o los errores, y que es algo que también deberíamos de revisar en forma frecuente. La ociosidad, la reflexión, el refinamiento de la actitud clínica para enfrentar los problemas clínicos podrán conjuntar los aspectos teóricos y prácticos de la medicina, evitando así la disociación que tradicionalmente se presenta entre ellas, creando espacios propicios para la superación del personal y evitar caer en las rutinas, sobre todo, pide los estudios de rutina. Primero hay que valorar el paciente de acuerdo al tipo de orientación que pensemos, el cuadro clínico, el probable diagnóstico, pues serán los estudios que pediremos, o las radiografías, o lo que se vaya a solicitar para no pedir estilo de rutina. Debemos acabar con eso de las rutinas. La búsqueda de una mejora continua de la calidad de la atención médica, acercarnos al reconocimiento de nuestras fallas, de nuestras debilidades, permitirá reconstruir la forma en que se utilizan los recursos diagnósticos y terapéuticos con que se cuenta para brindar un apoyo a los problemas de los pacientes, teniendo como fin último su bienestar. Y recordemos, sobre todo ahorita en el sector salud, los hospitales del sector salud, los recursos ya no son como antes, son muy finitos, hay cosas que ya no hay. Entonces también tenemos que ver, no pedir de más, no gastar de más, sino tratar de dar a cada quien lo que necesite de la mejor manera. Los factores de riesgo de la iatrogenia son múltiples: falta de formación o de conocimiento, falta de tiempo, inseguridad. Esta es muy frecuencia, autopercepción del personal de salud, de que somos omnipotentes, que somos dioses, y eso no es. Inadecuada remuneración, falta de intercambio profesional. Varias veces oíamos a algunos compañeros decir, aquí hacen como que me pagan y yo hago como que me trabajo. Entonces eso lo debemos de evitar. Y esto, pues ahorita parece que no, pero es muy frecuente. Recetas que llevan no sé cuántos medicamentos. Y ahorita con el COVID estoy viendo muchas, así que le dan hasta lo que no, sin ninguna indicación. Muchos pediatras asocian la biótica con conceptos lejanos y aburridos, relacionados exclusivamente con cuestiones trascendentales y el momento decisivo de la vida, como el aborto, la eutanasia, incluso una agobiante necesidad de saber normas y leyes. Y actualmente pues tenemos
pues probablemente días en México vaya a llegar las decisiones como en Italia o España, a quién le pongo ventilador, a quién se lo quito, a quién no, con la epidemia del COVID. Entonces esas son decisiones bioéticas muy importantes que tenemos que tomar, probablemente solos o en grupo, o en un consenso. La biótica aporta conocimientos, habilidades y actitudes que mejoren la relación clínica, dando espacio a las preferencias del paciente. Siempre hay que explicarle todo al paciente y darle beneficio, y eso se le llama beneficencia. Impulsando su participación en la toma de decisiones, y eso se llama autonomía. El trato justo, el acceso equitativo a los recursos sanitarios, eso se llama justicia. Eso es algo que, pues que en México últimamente, bueno, desde hace muchos años en los hospitales del sector salud no hay mucha justicia porque no hay muchos recursos. Y el rechazo de todo lo nocivo para el paciente, pues debemos de, no maleficencia, debemos evitar dañarlos o cualquier cosa por el estilo. Esta manera de trabajar no solo es estimulante, es intelectual, humana y profesional, y mejora la atención de los pacientes añadiendo calidad y calidez. Entonces, pues, a los que no les gusta estudiar, yo hace años, empecé a estudiar hace 11 años esto, cuando sin querer me invitaron a dar clases de bioética en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y dije, oiga, ¿y eso por qué se come? No lo conozco. ¿Cuándo empieza el semestre? En agosto. Eso me avisaron en mayo. Pues déjame, te aviso. Y empecé a estudiar eso y seguí estudiando, me gustó mucho. Y me metí a estudiar esta cuestión. Y entonces mis reflexiones serían, todas las cosas son un enigma para mí que nace de repente las mismas evidencias, las cosas son y parecen y nada nos revela. El secreto de la vida que la apariencia oculta, el descubrir que cuanto más claras las cosas se revelan, mayor es el misterio dentro de que se ocultan. Yo siempre he dicho que soy muy burro, porque todos los días aprendo algo diferente de muchas gentes y a veces de menos quienes esperan. Y pues parte de esto está escrito en el capítulo 14 del libro Bioética en Pediatría que coordinó el maestro Jorge Adrián Chuck Sepúlveda de Guadalajara, no sé si encuentren por aquí, y pues está pendiente que publiquemos otro libro con él, que también lo volvió a coordinar. Bueno, si quieren mi bibliografía con mucho gusto se las envío, y esta es mi despedida. Les presento a mi nieta hace 2 años festejando su primer Día del Niño, actualmente ya de 3 años, y es la dueña de mis suspiros últimamente. Muchas gracias y estoy para lo que quieran preguntar, comentar o disponer. Eduardo. Espero al coordinador. ¿Preguntas, respuestas, dudas? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, solo levanta la mano y con todo gusto. Pueden hacerla encendiendo su micrófono, nada más que, por favor, con un poco de orden para que no se vicie el sonido. Hay una manita levantada. A ver, adelante. Tú la ves, abres tú, la abro yo. Tú, porque tú eres el anfitrión, tienes cedido ahí el... ¿Y cómo le hago? Hola, ¿me oyen? Sí. Julio Ballesteros. Buenas tardes, tocayo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, oye, gracias. Una pregunta que parece muy sencilla, pero que refleja toda la problemática en la atención médica. ¿Cuáles son las violaciones éticas más importantes en la práctica clínica en la medicina pública y la medicina privada? ¿O son las mismas? ¿O hay diferencia? Son las mismas. Ahorita, últimamente, una que ha salido muy frecuentemente es el exceso de cobro en la medicina. O sea, en la medicina pública un paciente te sale muy cara y en la medicina privada también. Pero hay muchas violaciones éticas porque, pues, a veces, ¿cómo se llama? ¿Cómo te lo explico? Prometemos muchas cosas y no cumplimos nada de lo que prometemos y por eso vienen las demandas. Por ejemplo, un traumatólogo dice, no, fractura del tobillo. No, después de que lo opere va a quedar igual que antes. A lo mejor nunca va a quedar igual que antes.
Entonces estamos prometiendo cosas que no puedes cumplir. Entonces en medicina no se puede prometer que todo va a quedar mejor o antes como estaba. Se puede prometer que vamos a tratar de cumplir, pero ahorita hay mucho, el mercantilismo ha influido mucho. Y si ustedes se fijan, pues ya no quiero hablar de cadenas de hospitales, pero muchas dependen del bolsillo del paciente o lo que aguante la aseguradora pagar. Entonces ahí estamos, ¿cómo se llama? No dando una atención adecuada porque va a depender del bolsillo del paciente o de las, ¿cómo se llama? De los recursos de la institución cuando son así. Entonces podemos violar tanto sus derechos humanos como su derecho a la información, como explicarle bien a su situación. Entonces, esas son muchas de las condiciones. ¿Quién se ofende con lo que dijo el presidente de el médico trabaja por dinero y por conveniencia las más de las veces? Y hubo mucha gente ofendida, pero con eso que estás diciendo, ¿estás dando la razón o no? Sí, en cierta parte, y tengo el artículo que es argentino, que lo publicó en el 2018, donde el interés económico está predominando mucho sobre el interés de la salud. Aquí en el chat dice, bueno, ¿cuáles son las violaciones? No tiene así como que nombre. ¿Cuáles son las violaciones de los códigos éticos en la atención pública y privada? Hola. Y pues sigo. Sí. Y aquí en el chat dice que cuáles son los códigos éticos para la atención pública y privada. No, es el mismo, es lo mismo. Beneficencia, no maleficencia, autonomía. O sea, es lo mismo para lo público y lo privado, no cambia. Lo que digo es, y me ha tocado verlo, es que en lo privado pues va a depender del bolsillo, porque a veces ¿cómo se llama? Si el recurso no alcanza, yo conozco familias que se endeudan o pierden su patrimonio por pagar alguna enfermedad y que a veces ni siquiera el paciente sale vivo o fallece. Y eso genera muchas quejas. Yo quiero hacer un comentario, César, adelante, si me permites, porque creo que estamos confundiendo un poco lo de iatrogenia y lo de bioética, pero contestando ahí algo que me pareció muy interesante, es que en las escuelas de lo que dijo el presidente acerca de que los médicos que querían ganar dinero y todo, bueno, cuando uno decide ser médico no le enseñan en nada cuestiones de cómo vas a cobrar, y creo que la mayoría pensamos eso. El problema que yo veo es que es una profesión como cualquier otra. No creo yo que un licenciado trabaje de gratis, por amor al arte. No creo yo que un ingeniero trabaje de gratis. O sea, el médico trabaja y vende su trabajo porque somos prestadores de servicios. La diferencia en la institución es que tú te rentas por un sueldo. Así es. Con ese sueldo, imagínate, en el Seguro Social gana más dinero incluso un médico familiar que ve 40 o 50 consultas que el cirujano cardiovascular que opera un corazón. Entonces, sí. Pero en la calle, esa situación no es así. En la calle, el médico que se preparó para eso y que necesita mucha infraestructura, pues tiene el derecho y la gente le paga una cantidad que a otros médicos o a otras personas les puede parecer caro o mucho. Lalo, entonces cambia la conducta médica de acuerdo al lugar de trabajo. No. Yo creo que lo que cambia, si tenemos que poner la profesión médica como una forma de vivir y es en la que tú ganas dinero,
porque no creo yo que nadie estudió como para no ganar dinero. Esta es tu forma de vivir. Sí. Y yo creo que todo mundo tiene derecho de ganar dinero de las cosas que te gustan, quieres o mereces, ¿verdad? Pues en base a tu trabajo te las compras. Yo no veo nada deshonesto que un médico cobre más la consulta que otro. Bueno, pues si se va al paciente, si se lo pagan, ¿dónde está la deshonestidad? Yo veo más deshonesto, ¿verdad? En el caso del Seguro Social, que se ofrezcan servicios y que no hay los insumos necesarios, es una falta a la ética, y que te obligan secundariamente a que tú des la cara, te enfrentes al problema y todo lo demás queda en impunidad. Eso es lo que debería de discutirse, no la calidad del médico, porque sí, ciertamente debe de haber médicos que están pensando cómo le van a quitar dinero a una persona. Y tengo ejemplos de muchos. Cuando yo llegué a Veracruz había médicos que abrían la pared abdominal y decían que habían quitado un tumor y le cobraban a la persona porque le habían extirpado un tumor. Así, entonces es una falta de la bioética terrible. Y también... Lalo, discúlpame, mi última intervención. Sí. Eso que dices del seguro, yo trabajé en el Seguro Social durante 30 años Sí. y nunca vi eso que tú dices en el Seguro Social de que no hay, uno tiene que dar la cara y se expone, no. Yo creo que el médico, tanto en la privada como en la pública, muchas veces es el mismo médico y tiene que dar diferente cara de acuerdo al tipo de paciente y al tipo de institución que está sirviendo. Sí. Esto es cuestión de analizarlo en lo personal y creo que es motivo de mayores discusiones. Gracias, Lalo. Aquí hay No una sé quién eres, pregunta. porque estás así como DPJE, algo así. Julio Ballesteros. Ah, Julio. Aquí Bueno, hay mira, yo creo que es un Pero tema... déjame hacer nada más un comentario. Lo que pasa es, ¿cómo se llama? Es que nosotros somos como los abogados, vendemos un conocimiento, una habilidad, no vendes algo palpable o visible, tú lo que estás vendiendo son tus conocimientos. Ya dependerá de cada quien en cuánto valore esos conocimientos a la hora de ofrecerlos en la práctica privada. Hay unos que serán muy altos, hay unos que serán precios promedios, serán muy bajos. Y la institución pues tiene sus tabuladores y te va a pagar un salario. O sea, y a eso te tienes que adecuar. Y si tú aceptas trabajar ahí por un salario, pues no puedes negarte a nadie la atención y decir que me pagan menos porque me pagan más. O sea, si tú aceptas un contrato, pues tendrás que estar ahí las horas que te tocó y trabajar las horas que te tocó. Ya a nivel privado, pues depende de cada quien cómo se quiera manejar. A ver, contestándole a Julio, otra perspectiva. Yo también trabajé 30 años en la institución y todos los días nos faltaban cosas. Todos los días. No podíamos hacer una medicina de calidad porque faltaban las pilas del laringoscopio, porque no había tales agujas. Eso, pues uno lo enfrenta. Y sin embargo, eso no debería de suceder porque si nos ponemos en el lugar del paciente, quisiéramos que nos trataran a todo dar, pero no depende del médico. El médico hace lo que puede, con muy buena intención, a veces hasta con heroísmo, pero pues hay cosas que resultan que no. ¿Cuántos de nosotros en el Seguro Social teníamos que ver 15 o 20 o 25 pacientes, pasar visita y luego a bajarse urgencia y luego te llamaban para recibir a un recién nacido? Pues hacías lo que podías. Realmente eso va en contra de la capacidad que tienes para brindarles a todos una medicina de calidad, independientemente que tú lo desees hacer. Entonces te decían, oye, doctor, acá ya hay un paciente que requiere. Pues sí, pero estoy atendiendo ¿qué hago? Entonces, el cálculo, porque eso ya está normado, el cálculo de la atención de médicos, así como ahorita que hablan en el gobierno, que ya tienen camas con ventiladores, eso es una mentira. O sea, el manejar un ventilador es todo un equipo de médicos que no son así, no se hacen con enchiladas. O sea, hay una serie de cosas que si entramos en la política, ¿hasta dónde es ético lo que se está haciendo? ¿Hasta dónde es ético alterar la información? ¿Hasta dónde es ético cambiar las cosas a conveniencia de alguien? Entonces, eso es lo que nos debe de preocupar. El problema de la ética en el caso de nosotros es cuando
alguien está inconforme, sea en la institución o fuera, y te demanda. Y te demanda por negligencia, por maltrato, por lo que tú quieras. ¿Y quién te va a defender tanto en la institución como fuera? Pues solamente tú. Lo que tú hayas hecho, tu conducta, los recursos, las justificaciones que tengas para poderte defender. Entonces yo creo que sí tiene mucho, hablando de la bioética, de la iatrogenia y todo, en el ambiente donde estás, pues haces cosas que no, ahorita mismo con el COVID, pues hay muchos médicos que están metiéndole de todo al paciente, nada más que, pues como el paciente está muy grave y no se va a morir, pero puede ser que a lo mejor alguien diga, ¿sabes qué? Este paciente se murió porque tú le metiste tal y tal y tal, o te tardaste en intubarlo, o no le calculaste bien el FIO2, o lo que tú quieras. Nada más que la gente no sabe. Entonces, hay una cuestión ética, sí, de acuerdo, hay una ética que se persigue, pero alguien se tiene que conformar, pero la más importante a lo mejor es la que tú te impones, el nivel de la ética que tú quieras manejar. Porque ha habido mucha gente, ¿verdad?, que se acerca a cualquiera de nosotros y que nos ofrece medicina de chayo o laboratorios de chayo, ¿verdad? Y hay médicos que recetan leches de chayo. ¿Eso es ético? Y además, ahora ya todos los niños tienen alergia a la proteína, a la leche. O sea, ¿eso es ético? No va en contra de la bioética. Entonces, es bien discutible, la verdad. Es un tema apasionante. Oigo, lo que pasa es que en todas las profesiones hay pillos, o sea, hay pillos en los arquitectos, en los ingenieros, en los abogados, en todos lados, hay las fichas negras, pero eso no se puede evitar. No todos son santos ni todos son buenos. Mira, nada más completando mi comentario, haz de cuenta que hay un arquitecto o un ingeniero que hace un diseño padrísimo, supervisa la obra, pero el que te surde te da varillas de mala calidad. Y no tienes manera de ver eso y le tienes que entrar porque no hay de otra. O te da cemento de mala calidad, o en lugar de mandarte 6 albañiles, te manda 3. Entonces son cosas que no dependen directamente de ti, pero que van a repercutir porque tú eres el responsable de eso, eres el que da la cara. Así pasa también con los médicos. Esa es una de las diferencias de la medicina particular, porque la medicina particular, bueno, pues tú tienes el equipo que te parece bien. Yo me acuerdo en el Seguro Social teníamos que pesar a los niños en una báscula de mercado. Y yo en mi consultorio, pues no, yo quiero una báscula que sea precisa. En la institución, pues yo tenía que llevar mi estetoscopio porque los que había ahí estaban todos horribles. Y así me puedo seguir con cosas porque es tu nivel de la calidad, tu nivel de la concepción que tú tienes de la atención. Y ese nivel, pues, es más o menos iatrogénico, es más o menos bioético, pero yo creo que estamos inmersos en eso. A ver, ¿alguien más que quiera opinar o hablar? Aquí dice, hay un código de ética para los pacientes y para los médicos, ¿es la bioética? Sí, o sea, la bioética es para toda la medicina, para todo el sector, o sea, para todos los que estén en el área de la medicina, no nomás aplica para ¿cómo se llama? Para los médicos, enfermeras, todo el personal de salud. Pues los pacientes también tienen sus derechos y sus obligaciones, pero por ejemplo, un paciente diabético que pues piensa que el hipoglucemiante o la insulina va a hacer todo y no hace dieta, no hace ejercicio, no cumple, pues nunca va a mejorar. Entonces ahí el culpable es el paciente, pero pues, demostrar eso a veces es difícil. Como la gente que te dice, pues es que la insulina me dejó ciego. No me dejó la insulina, lo dejó ciego la diabetes que nunca se controló. Pero entonces tenemos que educarlos y enseñarles para que aprendan. No nomás es el médico, también el paciente tiene que cooperar y tiene sus derechos y sus obligaciones, pero no hay. Pero hay una cosa que se llama deontología, que es la ética en todas las profesiones, ¿no? La deontología aplica para el médico, para el ingeniero, para el abogado, para todas las profesiones. Esa es otra parte que se tendría que estudiar, la deontología. Y la bioética aplica para todo lo que es la medicina.
Ok. Luego aquí Mia Sou. Buenas noches. Como en todas las profesiones, sin hacer distinción, todos cobramos por un trabajo, consulta o asesoría. Así es. Quien tiene la posibilidad de pagar lo hará en iniciativa privada y quien no está en esa condición, para eso existen instituciones públicas. El profesionista con ética tendrá la misma conducta en instituciones públicas o privadas. No siempre. Yo conozco muchos, sobre todo porque trabajé, bueno, soy jubilado de los servicios médicos de Pemex, y muchos de los que trabajaban ahí conmigo, al paciente ahí lo trataban mal y se iba al consultorio hasta alfombra roja le ponían. A veces no somos iguales en la institución como en el consultorio, pero pues debe ser igual, la misma actitud en ambos lados, o sea, que estés trabajando. Y luego dice, todas esas éticas causan patogenia médica. Oh, no entendí. Todas esas éticas, DPJ y, bueno, el que tiene muchas claves, todas esas éticas causan patogenia médica. No, o sea, bueno, todo... No, esa es mía. Todas esas éticas causan iatrogenia médica. Ah, La ética profesional, la ética médica, la ética personal, la ética del paciente, la ética del directivo, la del administrativo, la de todas. Sí. Cada quien debe de cumplir su deber y sus obligaciones, no nada más el médico. Dice el directivo tiene que cumplir con tenerte los recursos, el administrativo con que tengas todo lo que necesitas. O sea, no es nada más el médico, porque al final uno es el que pone la última cara al momento, pero se supone que debemos de tener todos los recursos para hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Te dejo hablar, Rubén, porque te veo ahí. ¿No quieres hablar? No, buenas noches. Nada más saludarlos. Bueno, buenas noches. ¿Alguien más? ¿Pregunta o algo? En el chat ya no hay nada. ¿No? Bueno, pues. Eduardo, tú decides. ¿Cerramos aquí? ¿Le seguimos o qué hacemos? Ya se me fue Eduardo Lara. Ya, ahí está. ¿Alguna otra pregunta, duda o algo? Pero si quieren artículos de esos, me los mando, se los envío con mucho gusto. O además se los subo ahí al chat de Médicos Unidos. Sobre todo el 2018 de Argentina, que habla ya del mercantilismo, sobre todo, está muy bueno. Y otros más. Es que es como Gracias, todo, César. doctor. Se tiene que educar, se tiene que ir educando, reeducando. Reeducando. Es que no nada más es vengo para que me atienda, me resuelva mi problema, pero bueno, ¿cómo te lo resuelvo? Tú también tienes que cambiar tu estilo de vida, cambiar muchas cosas. Pues una de las epidemias que tenemos en México es la obesidad. Más o menos el 30% de la población es obesa, y eso genera muchas comorbilidades. Pero si la gente no quiere cambiar su estilo de vida y piensa porque le doy una pastilla para que me va a bajar de peso, pues no. Sigue comiendo, pues no vamos a mejorar nunca nada, vamos a seguir igual. Pues tenemos que educarlos y concientizarlos y cuando uno, por ejemplo, yo cuando hemos hablado en un taller de enfermedades alérgicas, cuando le decimos a la gente que lo único que tiene que hacer es comer sano y vivir sano, pues como que, oye, ¿y qué medicina le voy a dar? No, coma sano y viva sano. No te creen, pero ese es el mejor remedio. Bueno, ya se está despidiendo José. Soy Julio César Ballesteros. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta luego, tocayo. ¿Alguna otra pregunta, duda? Creo que César quería preguntar si una videoconsulta es ética o no. Pues, si tú la das con la mejor intención, siempre serán éticas, sin pensar en ningún daño, sin que tengas maleficencia, sino buscando la beneficencia del paciente y tomando en cuenta su autonomía, siempre será una cosa. Entonces, ay, ya te veo doble. Ya. Doctor, oiga,
no puedo hacer eso. No, solo. Ahí está alguien comiendo naranja. No se vale. Ya le dio hambre. Yo me voy a traer mi cereal también. No, No, pues no hay más dudas, doctor. Yo bueno, creo que es cualquiera. reeducar en esta cuestión, en este sistema. Yo nunca había oído eso de iatrogenia, No, pero sí, desde el punto de la bioética, sí, ya había escuchado bioética y deontología también, pero iatrogenia, jamás de los jamases. es que cualquier medicamento puede tener un efecto secundario y nunca lo prescribe uno pensando en el efecto malo, sino en el efecto bueno. Y siempre Oye, debe predominar lo bueno sobre lo malo, ¿sí? Oye, César, hablando de las iatrogenias y las consultas de interconsultantes y manejos multidisciplinarios, de repente mandamos un paciente y vemos que el médico que consultamos o que consultó el paciente para completar de manera integral su manejo, pues hace cosas que van incluso en contra del paciente bajo tu principio. ¿Qué es lo que debe de ser ético en ese caso? ¿Quedarse Lo que callado? pasa es que lo debemos de ver íntegramente, porque luego dicen, yo nomás soy cardiólogo, yo nomás vi el corazón, yo soy nefrólogo, nomás los riñones. No, tenemos que verlo íntegramente y hacer un consenso entre todos de qué va a ser el tratamiento, qué va a ser lo mejor para el paciente. Tal vez un pediatra general como el que coordina a los demás, pero llegar a un consenso entre todos para llegar a un buen tratamiento y a una mejor resolución del cuadro. Y no verlo como, yo nomás veo esta parte y yo nomás veo esto. Tenemos que ver todo en conjunto y reunirnos y discutir el caso en conjunto y llegar a una conclusión, cómo se va a manejar. Bueno, la pregunta era más que nada con el comentario, porque creo que todos hemos tenido pacientes que los mandamos con los supuestos expertos, oncólogos, hematólogos o algo, en el caso de niños que tenemos sospecha de leucemia, y estamos esperando que les hagan una médula ósea. Y resulta que no se las hacen y el niño se deteriora. O pacientes que vemos y dicen, no, tú no tienes nada y tiene una enfermedad de Duchenne. Y tenemos que estar buscando, o pacientes que tienen problemas crónicos que no han sido diagnosticados y los tienen dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas hasta que de repente tú dices, bueno, pues ya estuvo bueno, hay que hacer esto. Eso es una cuestión ética, pero también caer en la omisión, pues también debería ser cuestionable desde el punto de vista ético. No, pues la omisión es... Qué bueno que toca eso, doctor. Me llegó su mensaje y fíjese que en esta cuestión, bueno, yo que me dedico a la docencia y a la terapia cognitiva, cognitiva, conductual, de aprendizaje, de lenguaje, niños autistas, síndrome de Down, un chorro de cosas. Muchos papás no quisieron tomar la terapia online. Entonces, ¿qué tan ético puede ser ahí esta cuestión de la terapia online o no? Pues por teléfono consultamos, ¿no? Pero pues ya en la medicina de un médico general, un médico con especialidad, pues yo ahí sí diría que tiene que ser directa, ¿no? Ya no es tan ética porque pues el médico tiene que ver qué es lo que tiene, ¿no? Y pues la terapia, ¿cómo la sugeriría ahí desde el punto bioético? Pues es que se debe de explorar y revisar a los pacientes. Lo que pasa es que ahorita esta pandemia nos ha cambiado todas nuestras cosas. Quiero hay un oftalmólogo que manda a alguien a que le grabe los ojos al paciente protegido y eso, y ya ella lo ve por telemedicina, pero hay veces que aunque habrá cosas que se puedan resolver por telemedicina y tal vez terapia se pueda enviar por videos o tratar de seguir mientras cambiamos la situación, pero pues, ¿quién está preparado para después de lo que pase en la etapa agresiva? Yo creo que nadie está preparado. Estamos preparados para esto y sabemos que estamos preparados para lo que sigue. Entonces ese es el problema
Muchos se están tratando de resolver con telemedicina, con otro tipo de cosas, pero pues, en lo que nos adaptamos, pues habrá que tomar ciertas decisiones. Y pues, si por ejemplo me dicen, oiga, si es un paciente con esto, ¿sabe qué? Ya, llévelo a un hospital, que no sea de los COVID, de los que tienen que seguir atendiendo, porque pues así por teléfono, por WhatsApp, o por lo que sea, no le voy a resolver el problema. Hay que revisarlo, explorarlo y verlo. Entonces, ¿estará de acuerdo conmigo que la terapia online para alguna patología del lenguaje no es correcta? Sí, o sea, habrá veces que funcionará si ya tienes encarrilado al paciente. Y tal vez le puedas seguir, si ya lo estás utilizando. Mi hijo mayor, bueno, mayor, porque la mayor es mujer, tuvo problemas de lenguaje, pero practicaba ya después en la casa, frente a un espejo y todo eso. Oye, fíjate que me parece muy interesante porque yo sí he dado videoconsultas, ¿eh? Sí. Pero doy videoconsultas con pacientes que tengo un expediente, que sé de ese expediente sus antecedentes y que tengo manera de controlarlos midiendo el flujo respiratorio, que es a lo que me dedico. Pero aquí me llamó mucho la atención porque ahorita está de moda con este señor López-Gatell, que ponen unas llamadas para la gente que está enferma y le dicen, quédate en tu casa. No, si no tienes dificultad respiratoria, espérate. ¿Eso es ético? Porque a veces el paciente cuando sale se muere en la calle o en el trayecto o llega a morirse al hospital. Porque le estuvieron diciendo que se esperara y que se esperara y que se esperara. Eso me parece muy, muy cuestionable y muy peligroso si lo ponemos desde el punto de vista ético. Sí, pero no están diciendo el que no tiene, o sea, el que tiene síntomas iniciales de eso, ya el que se está empezando a empeorar, hay que, espérame, porque... Bueno, yo he visto que en la Ciudad de México, he visto por los noticieros, claro, el familiar enfermo con otros 3 que los traen en un carro alquilado y andan recorriendo varios hospitales porque no lo quieren recibir o los quieren tener ahí en un triaje antes de que decidan si lo van a atender. Entonces, ¿eso es ético? No, no es ético, pero eso ya depende del personal. Aquí te pueden dar unas instrucciones, pero al final... No, pero el problema de quién es, ¿del médico? Sí. O sea, es un problema médico ético, es un problema de las instituciones, es un problema del que toma la decisión. Es un problema del médico porque al final, a la hora de tomar la decisión, aunque el subsecretario de salud te diga, te dé unas indicaciones generales, el que toma la decisión final de si lo interno o no lo interno eres tú, no es el que habla en la televisión ni nada, es el médico que se está enfrentando al paciente. Tú eres el que tiene que tomar la decisión, lo vas a internar, si lo vas a hacer estudios. No es el que te digan esto, si esas son guías. Son guías, pero el que tiene que tomar la decisión al final de acuerdo a la guía, pero ya tomando la mejor decisión es el médico. No es la guía ni el ¿cómo se llama? Ni el subsecretario de salud o el secretario de salud o quien sea, o el director de tu hospital. Porque él a la hora del pleito se va a lavar las manos. Yo no indiqué eso. Oye, qué lástima que se fue Julio, pero entonces quiere decir que el médico ético es el médico que no cobra, que es pobre, que trabaja de más, que es sufridor, que trabaja con lo que le den, que no tiene derecho a exigir siquiera protección como ahorita con el COVID. O sea, ¿qué es entonces? Porque al médico lo están aventando por la falta de ética de los que toman las decisiones, de los que lo ponen a trabajar ahí, de los que le pagan un salario, que nada tiene que ver con el accionar médico, ni lo que sufre, ni nada, porque en una institución a ti te pagan un sueldo, pero ¿cómo te pagan las coronarias si te infartas? ¿O cómo te pagan, como ahorita que quieren darles premios a los que se murieron y darles una premiación y una lista? Y eso como ¿para qué sirve? Les hubieran dado protección. Esa es la falta de ética y todavía se quieren colgar una medalla ahí los políticos de que les hicieron un homenaje. O sea... Lo que pasa es que si tú oyes a las profesionales en esterilización, que transmiten a veces los miércoles por Facebook Live, que son enfermeras, por cierto.
El 74% de los médicos se contamina al ponerse el equipo de protección. Y más del 90% se contamina al quitárselo. Por eso hay tanto personal de salud contaminado. Claro, si estás en la zona de batalla donde está el virus de los pacientes, pues más. Otra cosa importante, ¿cuántos hospitales de México, quirófanos o salas de aislamiento tienen ventilación negativa? Todos nuestros hospitales aquí de Villahermosa funcionan con aire acondicionado de flujo laminar, que si hay aerosoles va a volar el virus para todos lados. ¿Cómo te proteges? Tienes que tener el equipo de protección. Pero eso ya es otra plática, la situación actual del COVID, porque ahí se va a ver muchos dilemas y sí, pues se supone que por ley te deben de dar todo lo que requieres, pero también lo debes de saber usar. Pues yo creo que aquí, doctor, en mi opinión va a haber muchas demandas, porque desde el punto de que entregaron a los pacientes en una cajita los que fallecieron, y que ya no les dejaron ver, pues es que no los pueden ver. ¿Cómo vayan a actuar? No los pueden ver, desafortunadamente, ese es el problema en este tipo de enfermedad. Si el paciente, las familiares se meten, como es que se metieron en el Estado de México, lo único que están buscando es enfermarse de COVID y a lo mejor fallecer también ellos. Ese es el problema, ¿no? No es porque no nos quieran que los vean, sino porque es muy contagioso. Entonces no se puede. Lo que pasa es que ahorita en México estamos viendo muchos muertos porque no se están haciendo pruebas. La mortalidad cuando empezó en Estados Unidos era muy alta, la letalidad y la mortalidad, pero una vez que empezaron a hacer pruebas más masivas, bajó. Es lo mismo que si se hacen más pruebas en México va a bajar. La mortalidad que estamos viendo arriba del 100 va a bajar como está en todo el mundo, 3, 4.8%, pero si hay muchas violaciones a los códigos de ética, tanto para el personal médico, porque no se le da todo lo necesario, como los familiares tienen que entender que no pueden estar adentro, se van a contaminar también. O sea, y no sé cómo está. Lo que pasa es que pues, la gente se va a los grandes hospitales nada más y pues ya están llenos, ahí sí es difícil. O sea, si más van a ir a cardiología, nutrición, a engineer, ya están saturados, pues tienen que mandarlos a otros. Nada más que pues, ellos quieren, que se supone que es mejor, pero si ya está lleno, ¿cómo sacas a alguien que ya está ahí? No lo puedes sacar. Entonces, esa es parte. Oí que en la Ciudad de México había una aplicación para que vieran qué hospital estaba libre de camas de COVID, pero no puede ser así. Y qué bueno que hicieron hospitales puro COVID, porque aquí hay unos que tienen revuelta la cuestión y al rato va a haber un contaminadero de miedo. Bueno. Pues definitivamente que hay como para más, la verdad que es un tema bien polémico y para discutirlo en horas y horas y horas y seguramente... Eso se trataba de que los haga pensar y los ponga a estudiar esto también. Pues si no hay más preguntas o comentarios, antes de cerrar la conferencia del día de hoy, que le agradezco mucho a mi colega y amigo César. Quisiera hacer un comentario. A ver, Rubén. Pues, primero, muchas gracias por la invitación. Disculpen que entré un poco tarde, estaba en otro asunto. Pero me pareció que son temas de actualidad, son temas que nunca pasan de moda. Y debemos entender que es un fenómeno, la iatrogenia en pediatría, que sucede muy frecuente, que sucede con relativa frecuencia. Y a veces es culpa del médico, pero a veces no, sino porque no lo entendió bien el paciente. Así como hay iatrogenias en la clínica, en pediatría, hay también iatrogenias en cirugía. Por ejemplo, por ahí me enteré que un cirujano pediatra ya había operado 3 veces de una atresia de esófago y lo va a volver a operar. Y ya, no, pues ahora le voy a poner un pedacito de yeyuno, a ver qué funciona, a ver cómo funciona. Entonces a él se le ocurrían técnicas que jamás han sido descritas. Entonces, eso es una iatrogenia, aunque le salga bien. ¿Por qué?
porque no está avalado científicamente. Hay diferentes formas. Yo trabajé en una farmacia cuando estaba estudiando medicina y fuera yo el gerente. Entonces todos los problemas me llegaban a mí. Entonces resulta que un día llega una señora bien enojada y claro, las dependientes dicen, salbutamol, sí, aquí está, lléveselo, y se lo dio y se fue. Y llegó la señora bien enojada, casi se está muriendo mi niño, doctor, ¿cómo le va a mandar esa cosa? Y era salbutamol tomado, jarabe, y le mandaron salbutamol para las soluciones, pero se lo estaba dando tomado. El error fue de la dependiente. Y yo pues tuve que actuar, no se preocupe señora, desde mañana esta señorita no trabaja aquí, vámonos por fuera, que no sé qué, y ver la forma. Otra ocasión, por ejemplo, una muchacha llegó a pedir crema para labios. La dependiente, aquí está, y pum, se lo dio. Y era crema para callos. Bueno, esas son iatrogenias, ¿ya? A veces no son por el médico, ¿no? Son atendidas. Y otra vez me toca la bronca a mí y así aprende uno. Entonces, pienso que, como dice la cirugía segura, ¿no? Paciente correcto, incisión y técnica correcta, y todo lo demás sale correcto, ¿verdad? Ahora que resulta como el otro caso que en lugar de cortarte la pierna derecha, le cortaron la izquierda y la mala era la derecha. Pero esas son las iatrogenias, ¿verdad? A veces es que demasiado exceso de confianza del médico que se siente ya muy fregón y entonces cree que se las sabe todas. Pero por eso hay esos parámetros, esas guías, verificar, checar, hasta en la receta, ¿no? La seguridad del paciente que se llama ahora. Sí, ayer me habló un paciente y me dice, doctor, mire estas ronchitas que tiene mi hijo en su pie. Y le vi la ronchita así, toda eritematosa alrededor, blanquecina en el centro, en el pie, con su chanclita. Pero aquí tiene otra en el labio. Y entonces le digo, mira, para el pie le vas a comprar ketoconazol y le vas a poner la pomadita. Y para la nariz le vas a comprar eritromicina en suspensión. Y al otro día me dice, fíjate que no se mejora de la nariz. ¿Le estás dando la eritromicina? No, le puse la misma crema que me dijiste de allá abajo, se la puse en la nariz. Y es un doctor en leyes, es un abogado, amigo mío. Pero le dije, ¿pero quién te dijo esa burrada? Ahí no es un impético, eso se cura con el antibiótico. Es que no me lo quisieron dar sin receta. Pero es que si no te la hago receta, no le pongas otra cosa. Y ahí estaba el niño todo blanco aquí con la pomada del Nixoral. Entonces, a veces sin querer se produce iatrogenia. Y a veces queriendo. Así, yo soy aquí, vamos a hacerle así. Y lo afriega uno al paciente. Entonces, hay mucho que hablar de esto. Yo agradezco la invitación y no sé si tienen algún comentario. Aquí estoy para escucharlos. Muchas gracias, Rubén. Pues no sé, tú, César, si quieres agregar. No, yo ya. Pero si quieren, ahí les voy subiendo artículos a partir de mañana. Sí, suba artículos. Yo soy fanática de la lectura. Pues nada más que bueno, pues a algunos no les gusta leer sobre esto, pero pues, tiene uno que aprender de todo. Yo siempre he dicho. Bueno, pues quiero, antes de clausurar esta videoconferencia, quiero agradecer a la profesora Diana Dávila Patiño, que tan amablemente nos permite utilizar su plataforma. Quiero agradecer al doctor César Duarte Ortega, Virgen Ortega. médico. ¿Perdón? Virgen Ortega, ¿cómo que Duarte? Ya me estás bueno, es que quería ver, no, perdón. El gobernador de Veracruz. Una iatrogenia, una iatrogenia.
No, si es el único amigo que presumo yo que es virgen y se va a morir virgen. Eso sí, eso sí. Tiene 63, entraron 64 años, dirían los tabasqueños. Oigan, y antes de que vayan a salirse, quiero recordarles que la próxima semana, el próximo viernes 5 de junio, tenemos una invitada argentina que se llama Silvia Solá y que va a hablar con un tema interesante, creo yo, que nos viene bien a todos, que se llama prevención primaria desde la primera gota de leche humana. Entonces, a ver si hacemos difusión y pues muchas gracias a todos. Que pasen buenas noches. Aquí nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Ya le envío bueno, no sé si están médicos míos, ahí subo los artículos. Si no, me manda su correo. Sí, doctor, ahí mando mi correo. Estamos en la Asociación Mexicana en Ciencias, Educación y Desarrollo Humano. Lo que pasa es que yo lo subo ahí, el grupo que formó el doctor Lara, y subo los artículos. Ahorita les han subido como 8. Ahí voy a mandar mi página web, doctor. Bueno, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.